Bienvenidos a Conviva Norte, los que están aquí, los que nos acompañan en línea. Gracias por este espacio que es bien especial, domingo a domingo. Y bueno, pues Conviva Norte es una iglesia bíblica bautista en el norte de Bogotá, por eso llamamos Conviva. Y estamos concluyendo esta mañana la serie que hemos basado en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, los versículos básicamente desde el 1 hasta el versículo 15-16. Y hemos recordado y hemos aprendido, espero yo, varias cosas. Y mi deseo esta mañana es, a modo de conclusión, poder tratar de recoger cada una de las cosas más significativas que hemos visto en esta serie. Seguramente voy a aprovechar y a mencionar algunos aspectos que no han sido mencionados durante las charlas, pero ese es mi deseo esta mañana. Dentro de 8 días estaremos comenzando una nueva serie, Dios mediante, y pues desde ya todos invitados, ¿vale? Así que hemos dicho que Juan 15 es uno de los textos o uno de los capítulos en la Biblia más íntimos, porque relatan los últimos acontecimientos de la vida de Jesús con sus discípulos. Dijimos que esa noche, todo lo que pasó en el capítulo 14, básicamente de Juan, al 16, 15 al 16, especialmente 15 y 16, relatan los últimos acontecimientos de Jesús con sus discípulos. Y cuando empezamos esta serie dijimos que es como cuando el hijo sale de casa o los papás salen de casa y son esas últimas recomendaciones, esos momentos en los que uno no se quiere despedir, vienen los abrazos, vienen los besos, el cuídate, el pórtate bien. Y Jesús está aprovechando esos últimos momentos. De hecho, esas cosas están pasando el jueves en la noche. Estamos cerca de Semana Santa. Y estas cosas que hemos aprendido en Juan 15 es lo que pasó la noche anterior a la crucifixión. Es decir, la tarde-noche del día jueves, antes de lo que llamamos el Viernes Santo. Así que es un momento muy especial para Jesús y para sus discípulos. Y aprendimos que Judas ya no está ahí, ¿cierto? Porque Judas ha ido, o no está en gran parte de ese relato, porque Judas ha dejado al grupo y ha ido a concretar los detalles, los últimos detalles para la entrega de Jesús. De hecho, Jesús está con los discípulos en el monte cuando llegan a llevarlo preso. Pero también dijimos, aparte de esa realidad, que Judas es esa rama que no dio fruto, que fue cortada y que fue dispuesta para la condenación eterna. Entonces, esas ramas que no llevan fruto, en primer lugar, hacían alusión a Judas. En el futuro, obviamente, hace alusión a muchos creyentes que aparentemente son creyentes, pero que en realidad nunca han tenido un arrepentimiento y han experimentado una relación con Jesús. Y los otros 11 son esas ramas que llevan fruto. Y saben, esas ramas no son perfectas, ¿cierto? Esos 11 discípulos no son perfectos. De hecho, están en un proceso de limpieza continua, de poda continua. Son esas ramas que han sido limpiadas. De hecho, Jesús dice, ustedes ya están limpios, pero necesitan ser siendo limpias. ¿Cuántos de nosotros aquí esta mañana hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal y tenemos certeza de eso? Amén. Ok, listo, gracias. Si tú no levantas la mano porque no estás seguro de si tomaste esa decisión algún día, esta mañana tú puedes hacerlo. Y estamos dispuestos a hablar contigo acerca de eso, de tener una relación con Jesús. Pero saben, cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando Cristo llegó a nuestro corazón, Dios nos declaró limpios. Y saben, usted y yo no necesitamos aceptar a Cristo cada 8 días, ¿sí? Eso es algo que ya pasó. Pero en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe, necesitamos estar haciendo una limpieza continua. Por eso Jesús le dice a Pedro en ese mismo relato, ya ustedes están limpios, solo necesita que se limpien los pies. Pero eso era muy cultural y era físico, pero Jesús también estaba haciendo alusión a la importancia de estarnos limpiando y estar buscando la pureza espiritual día a día. Ya fuimos limpios, pero necesitamos buscar con intención la santidad día a día. A propósito, hablando de esto de que ya fuimos limpios cuando aceptamos a Cristo, la salvación es un evento.
¿Y cómo es que la salvación es un evento? No es un proceso. La salvación como tal es un evento que dura un momento. Cuando tú reconociste tus pecados delante de Jesús y le pediste que fuera tu Señor y tu Salvador, en ese momento fuiste salvo. No hay parte 1, parte 2, parte 3, no. La salvación es algo que recibimos en un instante, en un momento. Pero lo que viene, el proceso, es lo que llamamos conversión, ¿sí? Y a veces nosotros hablamos de las personas que han sido convertidas. Bueno, nosotros estamos siendo convertidos a la imagen de Jesús. Y eso dura toda la vida que estemos aquí en la tierra. Usted y yo estamos sufriendo a diario, y ojalá estamos sufriendo a diario, un proceso de conversión, un proceso de transformación, un proceso de santificación. Entonces, ya Jesús nos declaró limpios delante de Dios, pero Él nos está perfeccionando día a día. Entonces, por eso decimos que esas ramas, esos 11 discípulos fueron los que decidieron seguir a Cristo con un amor auténtico, con una convicción y con una fe auténticamente puesta en Jesús. Y ellos son las segundas ramas. Entonces, necesitamos recordar también que aquí no estamos hablando de creyentes que puedan ser quitados. Y eso fue algo que vimos en esta serie y que enfocamos muchísimo. Hay personas que dicen, esos creyentes que son quitados son personas que no llevaron fruto. Fueron personas que aceptaron a Cristo un día, pero se portaron mal, cometieron algunos pecadillos, entonces fueron cortados. Así que si tú aceptaste a Cristo, pero pecas, pilas. Pilas porque puedes ser cortado, lo que significa que puedes perder tu salvación. No estamos hablando de pérdida de salvación. Estamos hablando de personas que parecían creyentes. Y eso es completamente distinto. No estamos hablando de cristianos genuinos que pueden ser cortados. Estamos hablando de personas que fueron cortadas en el futuro porque en realidad nunca fueron creyentes. Que al igual que Judas, parecían ser creyentes. Y eso pasa mucho en la iglesia del siglo XXI. Iglesias, o mejor, locales, bodegas, están repletas de personas que dicen ser iglesia. Pero ¿realmente tienen una relación personal con Jesús? Pues aparentemente pueden serlo, al igual que Judas, ¿recuerdan? Ni siquiera los mismos 11 discípulos estaban seguros de que Judas no era un discípulo real, porque él hacía todo lo que los demás hacían, pero finalmente mostró que no era un discípulo real, un creyente real. Y saben, eso no lo hemos mencionado en esta serie, pero creo que es importante que lo mencionamos ahora. Aquí tampoco se está hablando de cristianos descarriados. No estamos hablando, Jesús no se está refiriendo tampoco a creyentes que en algún momento lo fueron y estuvieron muy fieles en una iglesia y por X o Y circunstancia de pronto se apartaron un poco, pero realmente son hijos de Dios. En algún momento Dios los va a traer. Es la parábola del hijo pródigo. Y de una u otra forma, muchos de nosotros hemos pasado por esos baches, por esas crisis de creencia que algunos llaman. Momentos difíciles en nuestra vida de fe, en donde simplemente como que por alguna razón nos apartamos un poco. Pero no estamos hablando de cristianos descarriados, más bien estamos hablando de apóstatas. Y saben, es algo bien diferente, es algo muy distinto. Y solamente para mencionar algo, ¿saben cuál es la diferencia predominante entre un apóstata y un cristiano descarriado? El apóstata sabe desde el principio por qué está ahí. ¿Y cuáles son sus intenciones? El apóstata finge una fe. El creyente que ha sufrido un tropiezo, no. Son diferentes. Y si nosotros miramos, Judas, de una u otra forma, todo el tiempo aparentó ser un verdadero creyente.
De hecho, mientras Jesús pasaba los últimos momentos de vida en la tierra con sus amigos, de hecho les dijo, oren conmigo, los necesito ahora, quiero que estén conmigo. Justo en esos momentos, Judas estaba traicionando a Jesús. Mucho antes de eso, Judas había hecho unos acuerdos, unos acercamientos. Es decir, el apóstata sabe lo que está haciendo. El verdadero creyente puede sufrir tropiezos, pero tarde o temprano vuelve a casa. Y saben también que aprendimos con base en ese pequeño texto, o la vez que hablamos de ese punto, hablamos que a nosotros no se nos dio la potestad de juzgar y empezar, como dicen en los medios comunes, cacería de brujas en la iglesia, diciendo, este es, este no es, ¿cierto? Eso no es dado a nosotros. Pero lo que sí es dado a nosotros y lo que sí es una responsabilidad para nosotros es preguntarnos, ok, ¿realmente yo tengo una relación con Jesús? ¿Realmente estoy llevando los frutos que debo llevar? ¿Realmente el fruto que los demás ven en mí es el fruto auténtico de una dependencia en Cristo? ¿O es más bien el fruto de mis propias acciones movidas por mis propios deseos? Eso es lo que diferencia a Judas de un verdadero cristiano. No son las caídas, son las intenciones y lo que realmente hay en el corazón. Así que nosotros necesitamos estar seguros de si realmente estamos o no estamos en Cristo. Y aquí mismo quiero hacer una pequeña diferencia también entre frutos y obras. Cuando era apenas un adolescente en la iglesia, en la escuelita dominical nos daban dulces y nos daban premios y nos colocaban una carita feliz. Y eso nos motivaba. ¿A qué nos motivaba? A llevar un amiguito cada 8 días a la iglesia. Y no estoy diciendo que eso sea malo. La verdad es que eso es bueno. Pero aprendimos en ese contexto que esos eran los frutos. Es decir, ¿cuántos frutos has dado como hijo de Dios, como creyente? ¿Cuántas personas han aceptado a Cristo contigo? ¿Cuántas personas has invitado a la iglesia? ¿A cuántas personas has discipulado? Ok, interesante. Esas son cosas que debemos hacer. De hecho, ese es el llamado. Ese es el llamado del creyente. Fuimos llamados a ser discípulos. Así que no estoy hablando de que esas cosas sean malas. Pero aprendimos que esas cosas son obras y que son, o mejor, que son el fruto. Y saben, hay una diferencia, yo creo, entre obras y frutos. Y para decirlo de alguna manera, quiero decir esto: los frutos Dios los produce en ti. ¿Y cuáles son esos frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Son 11 o 13 o tal vez más frutos. Los menciona el autor de Gálatas. Pero esos son los frutos. Y los frutos Dios los produce en nosotros. Nosotros no producimos esos frutos. Los produce el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuáles son las obras? Lo que Dios hace a través de nosotros. Frutos es lo que Dios hace en nosotros. Las obras las ejecuta a través de nosotros. Entonces, nosotros podemos ver personas que hacen muchísimas cosas. Judas hacía muchas cosas. Era el tesorero del grupo. Él tenía una responsabilidad. ¿Saben? Jesús mismo dijo que en el futuro muchas personas van a llegar delante de Él y le van a decir, Señor, Señor. Y Jesús les va a decir, no me digan Señor. No soy tu Señor. ¿Por qué? Porque nunca tuve la autoridad sobre sus vidas, porque nunca me reconocieron. Y entonces ellos van a decir, pero en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre expulsamos demonios. Y entonces Jesús dice, ok, gracias por recordármelo. No sabía eso. Bienvenidos a casa. No, Jesús les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Pueden haber obras sin fruto. Sí, yo creo que eso es posible. Yo creo que muchas personas, aún en iglesias, pueden estar haciendo muchas cosas y me atrevo a decir que muchos de ellos incluso están predicando o están en la alabanza o están enseñando niños o están sirviendo de ujieres o anfitriones o simplemente en algún equipo.
Y nosotros vemos esas cosas y decimos, ahí hay una persona que está dando fruto. No, esas son obras. El fruto lo produce el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y podemos ver la experiencia en los discípulos. Aquí Jesús básicamente ha mencionado los dos primeros frutos de permanecer. Él se ha referido a dos puntos especialmente. Ha hablado de amor, ¿recuerdan? Ámense, como el Padre me ha amado, yo los he amado, ámense ustedes también. Eso es el amor. Y segundo, Él también ha dicho que permanezcamos en su palabra para que nuestro gozo sea completo. Y el amor y el gozo son frutos del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y ¿saben? Eso pasa en el creyente. No pasa a través del creyente. Es posible que como hijos de Dios, donde nosotros estemos, ojalá irradiamos gozo. Ojalá irradiamos amor. Sí. Pero nosotros no podemos producir esas cosas. Las produce Dios en el creyente, no a través del creyente. Son cosas que Dios tiene que hacer y que solamente a Él le corresponde hacer. Entonces, hay una diferencia entre frutos y obras. Entonces, las obras son importantes, pero las obras son la consecuencia subyacente del fruto. Dicho de otra forma, son el fruto del fruto. Tiene que haber algo que pasa primero. Tiene que haber algo que pasa primero. Por eso es importante que lo tenemos en cuenta. Por eso muchas iglesias simplemente han caído en el activismo. Porque sentimos que las obras son esas. Entonces tenemos que hacer y hacer y hacer. Y no nos preocupamos por lo más importante, por el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, de modo que si ya tienes una relación con Cristo, si tienes una relación con Jesús, no debes preocuparte por ser cortado. Más allá de cuántas personas hayas invitado a la iglesia. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer, día a día. Pero si tienes una relación con Cristo, no debes preocuparte por ser cortado. Eso no va a pasar si eres un creyente auténtico. Pero debes mostrar interés, mostrar necesidad por ser podado. Eso sí es algo que aplica para nosotros. Necesitamos decirle, Jesús, yo necesito que me podes, yo necesito que me limpies. Si tú no lo haces, no voy a poder llevar el fruto que tú esperas que yo lleve. Los 11 discípulos que se quedaron al final son las segundas ramas, esas ramas que llevan fruto y que son podadas para que lleven más fruto. Son los que estarán a pesar de la persecución, a pesar de haber experimentado necesidad, a pesar de haber sido juzgados de manera injusta, a pesar de sentir dolor. Pero esos 11 permanecieron hasta el fin, firmes en Jesús. Muchos de ellos, creo que todos, murieron como mártires. Es decir, fueron sacrificados por causa del Evangelio. Esa es la diferencia entre una rama y otra rama. Ellos estuvieron aun cuando tenían preguntas, aun cuando habían cosas que no podían entender, como cuándo se restablecerá el reino. Ellos esperaban que Jesús ya los librara del imperio romano y que Jesús estableciera su reino terrenal. No les dijo Jesús cuándo iba a pasar eso, cuándo era el día que Él venía, pero aún así estuvieron ahí, sin saber cuánto había que esperar, incluso sin saber qué iba a pasar con Juan, el discípulo amado. Esa fue la última pregunta que los discípulos hicieron a Jesús antes de su ascensión. Ellos tenían un poco de celos, tal vez de Juan, y le preguntaron, ¿qué de este? De hecho, eso fue despectivo. ¿Qué de este? Y Jesús les dice, a ustedes no les compete saber esas cosas. Eso es lo que hubiésemos dicho nosotros, ¿cierto? Pero Jesús les dice, esas cosas no son dadas a ustedes. Hagan lo que ya les dije que debieran hacer. De eso se encargará el Padre. De eso nos encargamos nosotros en el futuro. Pero ¿saben? Ellos estuvieron ahí.
Tal vez ustedes y yo tenemos muchas preguntas. Y tal vez a veces nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra fe es retada con preguntas a las cuales no tenemos respuestas. Pero ¿saben? También aprendimos que permanecer es estar, es quedarse. Y nosotros no fuimos llamados para desertar. Fuimos llamados a permanecer. Fuimos llamados a quedarnos. Y el domingo pasado aprendimos que el conocimiento de Cristo, el conocimiento de la verdad, el conocimiento del Evangelio es la base de nuestro gozo en la permanencia. ¿Por qué? Porque entender la palabra, estudiar la palabra, nos da la perspectiva de Dios. Y no estamos hablando ya de permanecer. Estamos hablando de nuestra condición mientras permanecemos, de nuestro estado mientras permanecemos. Podemos permanecer a regañadientes. Podemos permanecer en un estado de amargura. Podemos incluso permanecer en un estado de resignación. O podemos permanecer y aún experimentar gozo. Y el gozo es posible. Eso fue lo que vimos el domingo pasado. Pero el gozo solo es posible si es que tratamos de entender y tener la perspectiva de Dios. ¿Y cómo lo tenemos? A la luz de la palabra. El domingo pasado ese era el título de la charla, permanezcan en mi palabra. Y entonces dijimos, bueno, ¿cuánto tiempo pasamos diario en la palabra? ¿Cuánto tiempo pasamos esta semana meditando en las Escrituras? Si eso no es así, creo que vamos a estar muy débiles cuando vienen los momentos difíciles. A propósito, y esto fue algo que tenía en los apuntes el domingo pasado y no lo mencioné. Pero ustedes sabían que ahora Colombia tiene una comisión de la verdad. ¿Y saben ustedes cuándo fue creada esa comisión de la verdad? Es nuevecita, la estamos estrenando. Eso fue consecuencia del acuerdo de paz. Y no voy a entrar en detalles si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con eso. Pero hay algo que salió en medio de eso que me llama mucho la atención y que me parece demasiado importante y que tiene que ver con esto de tener la perspectiva de Dios. La verdad es importante. ¿Y saben lo que hace esa comisión de la verdad? Es una comisión que fue creada en el año 2016, creo, en medio del conflicto o en medio del acuerdo, mejor, para lograr que las víctimas y las familias de las víctimas conocieran la verdad de los hechos. ¿Por qué? Porque para ellos conocer la verdad les va a dar consuelo. Les va a dar una esperanza, aunque no les va a devolver sus seres queridos. Decimos que conocer la verdad de los hechos les va a dar descanso. Y la verdad es importante. Y para nosotros como hijos de Dios, conocer la verdad es importante. Una persona que sufre, que no tiene a Cristo, y una persona que sufre, pero tiene a Cristo, la persona que tiene a Cristo puede decir, yo sé que esto es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que iba a ser así. Dios no me mintió. Jesús dijo que si Él había recibido persecución, ¿cuánto más nosotros? Así que nosotros podemos hacer la ecuación solo cuando estamos en sintonía con nuestro Señor. Y por favor, ni siquiera las canciones nos ponen en sintonía con Él, como si nos pone su palabra. A veces decimos como hijos de Dios, bueno, la verdad es que para mí es difícil sacar un tiempo para leer la Biblia, pero yo pongo canciones. Genial, chévere, eso es bueno. Hay canciones que son bíblicas, pero no nos compensan. Es como si estás tomando la sobremesa y estás dejando la bandeja. Necesitamos estar en sintonía con la vid. Necesitamos nutrirnos. Y ese es el alimento del creyente. Entonces, necesitamos gozarnos y podemos gozarnos en medio de las pruebas, en medio de la poda. Cuando Dios quita, podemos experimentar gozo. Y si el gozo en nuestra vida deriva de qué tan buenas o malas son las circunstancias a nuestro alrededor, bueno, pues ¿cómo son las circunstancias a nuestro alrededor? Es como el tráfico de Bogotá, ¿sí? A veces bueno, no, siempre, nunca es bueno, ¿sí? Diríamos que mejor como el clima, ¿cierto?
llueve, sale el sol, graniza, sale el sol, vuelve a oscurecerse. Así son las circunstancias a nuestro alrededor. Y si nuestro gozo depende de cómo están las cosas a nuestro alrededor, pues así va a ser nuestro gozo. Estamos felices, luego estamos tristes. Estamos riendo, luego estamos llorando. Pero nuestro gozo es un gozo que perdura porque es un gozo que viene de Dios. Viene de adentro, no de las circunstancias a nuestro alrededor. Por eso es que es completo, porque es divino, porque Dios lo da, porque no es algo que producimos nosotros, es algo que produce Dios en nosotros. Y es un gozo que dura, es un gozo que perdura. Y saben, también el domingo pasado, eso fue de la última charla, consideramos la realidad de que si estamos en Cristo, estamos en un ascenso continuo. Ustedes y yo nunca, absolutamente nunca, vamos a volver a estar tan mal como cuando Cristo nos encontró. Nunca, absolutamente nunca. Si hubo una situación miserable en mi vida, fue cuando Cristo me encontró, muerto en delitos y pecados. Y si estamos en Cristo, nunca vamos a estar peor que eso. Y dijimos que si alguien mira su vida como creyente y puede decir, estaba mejor antes, entonces esa persona no ha conocido a Cristo. Porque nunca se puede estar peor de como estábamos, estando en Cristo. Bueno, pues ahora, creo que es válido mencionar que aunque duela y que aunque haya sufrimiento, en las palabras del apóstol Pablo podemos recordar que también la gloria futura es cierta. Es cierto que duele, pero es cierto que tenemos una recompensa. Y es cierto que el dolor y el sufrimiento es leve, pero también es cierto que la gloria que nos espera es eterna. Y quiero que, por favor, vayan conmigo a la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Lo repito, 2 Corintios, capítulo 4, versos 16 al 18. Por favor, quiero que todos lo tengan. Y yo a esto lo llamo un poema. Y la verdad es que esto es poesía. Y nosotros necesitamos entender estas cosas que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia. El apóstol Pablo les dice esto: es por esto que nunca nos damos por vencidos. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo está diciendo de no darnos por vencidos? ¿Porque todo es color de rosa, como decimos? ¿Porque la iglesia va a una maravilla? ¿Porque todos los caminos están siendo, mejor dicho, limpiecitos, no hay piedras en el camino? No, es porque la iglesia está luchando. Y seguramente muchos creyentes habían contemplado y estaban tan desanimados que habían llegado a contemplar la posibilidad de dejar el cristianismo, de dejar el camino de la fe. Pero Pablo les dice, por eso nunca nos damos por vencidos. Aunque vuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va ¿qué? Renovándose día tras día. ¿Recuerdan la gráfica del domingo pasado? Esa es una realidad. Todo el tiempo estamos en ascenso. Y aun cuando caemos, nunca vamos a volver a nuestro estado inicial. Porque estamos en continuo ascenso. Versículo 17. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. ¡Wow! Dios no niega el sufrimiento, pero tampoco nos quita la visión. Versículo 18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Wow. Si eso no nos anima y si eso no representa un bálsamo para nuestras almas cansadas a veces,
que lo harán, que puede hacerlo. Hay una promesa, hay una gloria por venir, una gloria mucho más inmensa de las dificultades que ahora podemos experimentar. Entonces, los verdaderos creyentes reciben su confianza de la vid, dependen de la vid, no de las riquezas. ¿Por qué? Las riquezas pasarán. La seguridad que nos dan los bienes materiales son fluctuantes, son ambivalentes, vienen, se van, no son seguras. Pero las cosas que no se ven duran para siempre. Los verdaderos creyentes reciben su fuerza de la vid. ¿Por qué? Porque saben que aún las fuerzas propias pueden faltar. Nos sentimos cansados, nos sentimos agotados, a veces desanimados. Pero Jesús permanece para siempre. Los verdaderos creyentes no se apoyan en su propia prudencia, sino que viven el consejo de la vid, de Jesús. Los verdaderos creyentes no caminan según o no se guían por lo que ven con sus ojos físicos, sino con el sentido espiritual que Dios da a sus hijos. Entonces, de esas cosas Jesús habló la última noche, antes de la cruz, con sus amigos, con sus discípulos. Vamos a Juan capítulo 15, vamos a mirar un par de versículos. Juan capítulo 15, versículos 13 al 17. Jesús empieza a cambiar un poquito los términos que ha usado. Y dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús les está contando lo que está próximo a hacer. Y luego les dice en el versículo 14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Wow, esto parece chantaje santo, ¿cierto? Si ustedes no hacen lo que yo les digo, entonces ya no son mis amigos, ¿cierto? Como adolescentes. No se trata de eso. Jesús está diciendo que hay una identidad y un verdadero compromiso cada vez que nosotros hacemos lo que Él hizo y lo que Él nos pidió que hiciéramos. Versículo 15. Ya no los llamo más siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Los términos empiezan a cambiar. Jesús ha venido hablándole de la vid y sus pámpanos, pero ahora habla de amigos. ¿Y saben? Eso no es un término que los dioses usan para referirse a sus subalternos. Los dioses de los cuales muchos hablan no son amigos de los hombres. De hecho, los hombres tienen que hacer un montón de cosas para presumir una cercanía con esos dioses. Pero ¿saben? Hay en la cultura judía varias categorías sociales que nos permiten hablar de amos, de esclavos, de siervos, pero también de amigos. Y quiero esta mañana referirme a esos grupos muy, muy rápidamente. El primer escalafón, y esos están en el escalafón más bajo de la sociedad, están los esclavos. Y existen varias razones por las cuales una persona llegaba a esa condición. Puede ser la primera de ellas que nació en una condición de extrema pobreza, o puede ser que por diversas circunstancias quedó en bancarrota. Y esa es una de las principales causas para que una persona llegara a convertirse en un esclavo. Entonces, la primera forma es pobreza extrema. Pero había otra forma, y era en forma de botín o en forma de secuestro. ¿Y cómo es que eso pasaba? Pues cuando había una guerra, hombres que eran cautivados del ejército contrario, esos soldados eran tomados como parte del botín de guerra. Y esos soldados eran puestos a servicio del ejército que los había incautado. Es decir, los tomaban como esclavos. No los mataban, no les quitaban la vida, pero a cambio los ponían a servidumbre del reino, a servidumbre del ejército, a servidumbre del imperio. Y había otra opción, otra forma en cómo se llegaba a ser esclavo, y era declarándose insolvente. Y saben, esa fue una práctica de esclavitud que Dios mismo condenó. Y Dios rechazó. ¿Por qué? Porque era su pueblo esclavizando
a su propio pueblo. ¿Y cómo pasó eso? Nosotros tenemos que recordar que el pueblo judío sufrió varias invasiones, ¿cierto? Varias. Pero en el paso del tiempo, Dios les permitió ir volviendo a su pueblo. ¿Y saben lo que pasó con algunos cuando regresaron? Sus bienes, ya no tenían bienes. Ya no habían perdido sus fincas. Tal vez llegaron con algo. Tal vez llegaron sin nada. Pero encontraron que algunos de sus hermanos que habían llegado antes ya se habían establecido. ¿Y saben qué pasó? Pues algunos de ellos tomaron prestado a sus hermanos que estaban en una mejor condición, pero no lograron pagar sus compromisos. ¿Y saben qué hicieron sus propios hermanos? Los dejaron como esclavos. De hecho, eso fue parte de lo que condenó Nehemías cuando volvió. Y ellos eran esclavos de sus propios hermanos. Y eso fue algo que Dios condenó. Pero, independiente de cómo llegaban a ser esclavos, eran esclavos. Eran las personas en el nivel más bajo de la sociedad. Ellos no tenían ningún acercamiento aparte del laboral con sus amos. Eran aparte de la familia del amo. No tenían nada que ver con él, excepto lo laboral. ¿Saben? Dios en su palabra nos dice que nosotros un día fuimos esclavos del pecado. ¿Y saben por qué fuimos esclavos del pecado? Porque no teníamos ni aún tenemos cómo pagar la deuda por nuestro pecado, por nuestros delitos. Y fuimos esclavos del pecado. ¿Y saben por qué fuimos esclavos del pecado? Porque según Efesios, éramos conducidos por nuestro pecado, por nuestra tendencia pecaminosa. Es decir, es como si no teníamos la opción de hacer otra cosa, solo el pecado. Pero Jesús, por su gran amor con que nos amó, dio su vida en nuestro lugar y pagó por nuestra deuda. ¿Y saben eso qué significa? Que ahora somos libres. Ya no somos esclavos del pecado, somos libres. Y tenemos la libertad ahora de servir a nuestro Señor o seguir sirviendo al pecado. Pero antes no podíamos decidir si servíamos a Jesús. Ahora podemos hacerlo. Ahora tenemos esa oportunidad. El otro grupo social eran siervos. Wow, nosotros somos llamados a ser siervos. De hecho, cada persona que sirve es un servidor, es un siervo. Pero saben, los siervos estaban muy pegaditos a los esclavos en el escalafón social. Pero hay una gran diferencia. Cada vez que nosotros nos referimos a siervos, estamos hablando de una persona, incluso que había sido esclava, pero que ahora estaba puesta o sometida a una autoridad no contra su voluntad. Esa es la gran diferencia entre esclavos y siervos. De hecho, muchos esclavos ahora eran siervos, pero no eran puestos por obligación o contra su voluntad, sino que era a voluntad propia. De hecho, en el Antiguo Testamento, en la ley para los esclavos, un esclavo tenía que servir 6 años a su amo. Después del sexto año, el amo tenía la obligación de dejarlo libre. Es decir, usted ya me sirvió, usted es libre. ¿Y saben qué podía pasar con ese esclavo? Si ese esclavo amaba tanto a su amo, tenía la oportunidad de decirle: amo, yo te respeto, me ha ido bien contigo, yo quiero seguir en tu casa. Y si el amo aceptaba, iban a un juzgado, ponían lo que llamamos en la actualidad, lo más parecido es como una candonga, ¿sí? Así que no critiquen a los jóvenes que se ponen una candonga, ellos están siguiendo el parámetro bíblico, mentiras, no. Pero era eso lo que hacían. ¿Y saben qué pasaba con una persona que veía a ese hombre con ese símbolo en su oreja? Decían: ese fue un esclavo, pero ahora es un servidor por amor. Eso es genial. ¿Saben? Jesús
nos libertó de la esclavitud del pecado y luego nos llamó a ser siervos por amor. Antes no podíamos serlo, ahora podemos serlo. Yo no sé cuál es el símbolo de tu servicio a Él. No necesitamos llevar un símbolo físico, pero tenemos un compromiso con Él. Entonces, Jesús ahora le dice a sus discípulos, amigos, esclavos del pecado, llamados a servir, pero ahora hay otro nivel. Ahora Jesús les dice, ustedes son mis amigos. Porque aunque el siervo tenía un poquito de acceso a la casa, llegaba hasta cierto punto. Pero el amigo es diferente. El amigo es diferente. Y ahora Jesús se refiere a sus discípulos como amigos. Y saben, eso me dice que nuestra relación con Jesús, que nuestra relación con la vid es progresiva. Siempre podemos ir más allá. Siempre podemos ir más profundo. Nuestra relación con Jesús tiene que ir en constante crecimiento. Tiene que ir de menos a más. En el versículo 15 de Juan 15, Jesús les dice, les he dado a conocer todas las cosas. Ahora, ustedes son mis amigos. ¿Saben? En la sociedad, los amigos no existen, ¿cierto? La sociedad nos ha dicho que los amigos no existen, que existen compañeros, ¿cierto? Pero ha negado esa figura. ¿Por qué? Porque en algún momento han sido engañados o defraudados por alguien a quien llamaron amigos. Pero ¿saben? Jesús nos enseñó que los verdaderos amigos sí existen y que una amistad va mucho más allá de una caída. Y esto es bien especial. Creo que los discípulos estaban más relacionados con la figura de amos y siervos que incluso con la figura de vides y pámpanos. Ellos eran esclavos, habían sido esclavos del pecado, pero aún en ese momento estaban siendo esclavos del Imperio Romano. Así que ellos entendían esta figura. Pero saben, yo creo que nunca esperaron que Jesús les llamara amigos. Y saben, a mí me basta con saber que Jesús es mi Salvador. Me basta con saber que soy una oveja de su rebaño. Me basta con saber que soy fruto de su muerte en la cruz. Me basta con saber que soy uno de sus redimidos, de sus alcanzados, de sus salvados. Me basta saber que soy uno de sus hermanos. Pero ¿saben? Jesús fue más allá. ¿A qué quería llegar Jesús cuando los llamó amigos? ¿Por qué Jesús introduce ese término? ¿Saben? Yo no encuentro nada en la teología que diga que el ser amigos de Jesús nos da algo súper especial. No existe. De hecho, la palabra amigos no es muy usada en relación con Dios y el hombre. Bueno, de Abraham se dice que fue llamado amigo de Dios, pero Jesús lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Cuántos aquí son empleados? Ok. Si somos empleados significa que tenemos un jefe, ¿cierto? Un amo. Y saben, basta con saber, o basta con que ese jefe nos pague lo que es justo, ¿cierto? Basta con saber que ese jefe nos dé un trato justo, ¿cierto? Cuando ustedes firmaron el contrato, ustedes leyeron que decía cláusula número 3, parágrafo 5, capítulo 4, o qué sé yo. El jefe tiene que ser amigo de los empleados. ¿Leyeron eso? ¿Los contratos dicen eso? ¿Los contratos formales dicen eso? No. Uno espera que su jefe tenga un trato digno. Incluso que haya rasgos de su trato que reflejan una amistad. Pero no está obligado a eso. De hecho, muchos jefes dicen que no hay amistad entre los jefes y los empleados, sino solamente una relación laboral y que eso es sano para las compañías. Así que, ¿por qué esperaríamos que un jefe nos llamara amigos? ¿Pero acaso no es algo que anhelamos? ¿Acaso no es algo genial?
¿Acaso no es algo buenísimo cuando nuestro jefe nos invita a su casa y nos trata como a uno de su familia y nos trata como a un amigo, como a alguien cercano? ¿Cuál es el concepto que tú tienes de amigo? ¿Cuál es el concepto que tienes de amigo? ¿Amigo es cualquier persona que te saluda? ¿O es algo que va más allá? Saben, yo creo que el término amigo es un término de honor. Es un término de honor. Es un término cortés. Jesús no tenía que decirlo. Pero esa noche, la intimidad, Jesús con sus amigos, era tan profunda que Jesús les dijo: ustedes ahora son mis amigos. Eso no va a cambiar tal vez en nada de lo que ya he hecho, pero es un término que nos identifica con Él. Es transparencia. Es fuera de los protocolos. El que Jesús nos llame amigos simplemente revela que hay otro nivel de intimidad. Nosotros podemos ser amigos de Jesús. ¿Cuántos amigos tienes? ¿Es larga tu lista de amigos? ¿Es corta? Pues ahora tienes uno más. Jesús nos llama amigos en la medida en que intimamos, en la medida en que pasamos tiempo con Él, en la medida en que lo que Él nos pidió que hiciéramos, nosotros hacemos. Sin tapujos, es un grado de honor. No es que Jesús está exaltando demasiado al hombre, pero nos está dando un lugar especial en su corazón. Es la intimidad que las ramas, y solo las ramas, pueden tener con la vid. Así que, por favor, iglesia, disfrutemos de esa hermosa relación que tenemos con Jesús. Fuimos puestos por Dios ahí, en Él. Así que, por favor, disfrutemos de ese tipo de relación. Jesús no es solamente nuestro Salvador, es nuestro amigo. En el Antiguo Testamento se tenía la connotación de que Dios era un Dios lejano y ciertos parámetros eran necesarios para que el hombre pudiera acercarse a Dios. Pero Jesús llegó tan lejos que llegó a llamarnos amigos. Para mí, amigo es un grado de honor. Y amo que Jesús me coloque en esa categoría de amigo. Tomamos un momento para orar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces ni siquiera hablan cosas con el pastor. Pero dentro de la iglesia tienen amigos, ¿cierto? No es que deshonren los líderes, no es que deshonren los pastores cuando eso pasa, en nada. Pero a veces los líderes no tienen la confianza que sí te da un amigo. Y Jesús hace las dos. Yo siento y quiero pensar que cuando Jesús usa el término amigo, es un término pero tan a nuestra altura, que rompe los esquemas. Yo creo que los discípulos jamás pensaron. Ellos se referían a Jesús como su Señor. Pero yo creo que Jesús nunca se sintió irrespetado cuando ahora sus amigos pudieron decirle amigo. De hecho, Él fue el que tomó la iniciativa. Y eso habla de la calidad, de la calidez de una relación. Y las ramas pueden experimentar ese nivel de relación con Jesús. Él no es alguien lejano, Él es alguien cercano, es alguien siempre presente, es alguien que te conoce y me conoce tal como somos. Y no deberíamos sentir vergüenza o miedo al rechazo.
Porque Jesús no es solamente nuestro Dios, no es solamente nuestro Señor, no es solamente nuestro Salvador, sino que también es nuestro amigo. Así que gocémonos en esa relación que tenemos con Él. Jesús, muchas gracias. El ser salvo por tu sacrificio en la cruz ya es algo que nos basta, ya es algo suficiente. Pero tú quisiste que gozáramos de una relación cercana, cálida, y nos llamaste amigos. Y también dijiste que somos amigos en la medida en que hacemos las cosas y compartimos una identidad en cuanto a lo que tú hiciste y lo que haces. Yo te ruego, Señor, que esta amistad tenga esas cosas que nos identifican, así como identifican a un grupo de amigos, así como la música nos inclina a algunas preferencias de amistad, algún deporte, algún tipo de cine, algún tipo de comida, que nosotros logramos vivir esa relación a pleno contigo, porque el ser amigos nos identifica. Porque ser amigos nos hace estar juntos a pesar de. Porque el ser amigos nos anima a ir en un mismo camino, en una misma dirección y a vivir un mismo propósito. Gracias, gracias Jesús por hacer lo que era imposible. Y gracias por hacer lo que era lejano, tan cercano como lo es cualquiera de mis amigos. Muchas gracias por estas conversaciones que tuviste con tus amigos íntimos, pero gracias por permitir que lleguen hasta nosotros y recordarnos que podemos experimentar el mismo tipo de relación que ellos. Gracias por tu corazón abierto a cada uno de nosotros. Gracias por hacernos partícipes y gracias por lo que ha sido esta lección a través de Juan 15, Señor. Muchísimas, muchísimas gracias. En tu precioso nombre, amén y amén.